pero por lo general se habla de meningitis aguda cuando tiene menos de 3 días de evolución. Hay algunos que pueden nombrar 7 días de evolución para la meningitis aguda, pero esa es más o menos la franja. Entre 3 o 7 a 21 se habla de meningitis subaguda y por arriba de los 21 días se habla de meningitis crónica, ¿sí? Entonces, un poquito para hablar de definiciones, al principio vamos a hablar de lo que es síndrome meningio. El síndrome meningio es un conjunto de signos y síntomas, es decir, la clínica que caracteriza la irritación de las leptomeninges. Y cuando yo hablo de meningitis establecida, lo que hablo es de un diagnóstico ya causal, es decir, cuando se presenta un paciente con signos y síntomas de meningitis, yo lo primero que hago es un diagnóstico sindrómico. Y cuando yo puedo tener una muestra de líquido cefalorraquídeo y a un diagnóstico causal, yo tengo una meningitis concreta, ¿sí? Y hablo de meningitis cuando hay una causa que genera inflamación de las leptomeninges. Cuando yo hablo de inflamación, la principal causa es infecciosa, pero también no tengo que descartar otras causas como pueden ser inflamatorias, hemorrágicas, ¿sí? Entonces, para repasar un poquitito, yo tengo, cuando hablo de meninges, hablo de 3 capas principalmente. Tengo la dura madre, que es la que está en contacto íntimo con la cara interna de la calota y de la caja craneana. En el medio tengo la aracnoide, que es esta que tengo un poquito grueso el cursor, pero es esta que tiene un poquito de aspecto a tela de araña. Y por debajo del aracnoides tengo la pía madre, que es la que tiene contacto directo con el parénquima cerebral. Cuando yo hablo de meningitis y hablo de inflamación de las leptomeninges, hablo principalmente de la inflamación tanto del aracnoides como de la pía madre, ¿sí? Y del líquido cefalorraquídeo que transcurre en el espacio subaracnoideo, que es justamente el espacio que se encuentra dentro, por debajo del aracnoides y por arriba de la pía madre. ¿Cómo se inflama? O sea, una de las causas de inflamación dijimos que podía ser la infecciosa, por lejos la más frecuente, ¿sí? Esta inflamación secundaria a una infección tiene 3 maneras de llegar a esas meninges. Puede ser por implantación directa, es decir, un traumatismo, o algunos se dan por posneurocirugía. Puede ser por invasión de un foco contiguo, como puede ser una otitis, una sinusitis, una mastoiditis, sobre todo respiratorio, o puede ser por implantación hematógena, ¿sí? Y después hay una también que cuando hablamos, por ejemplo, de listeria, que puede ser que la listeria ascienda o llegue a las leptomeninges a través del nervio vago, ¿sí? Vamos a hablar de algunas, sobre todo generalidades. Entonces, si hablo, por ejemplo, del neumococo o el meningo, hablo de una colonización de la vía aérea o de la nasofaringe, que puede llegar a través de la sangre o de una invasión local. O también puede haber, por ejemplo, hablando de la listeria, que es otra etiología frecuente, hablo de la invasión de las meninges a través de la vía hematógena o por ascenso por el nervio vago. Una vez que llegan estos microorganismos a la leptomeninge, lo que generan es una liberación, un reclutamiento de todo lo que son macrófagos, neutrófilos, y genera una inflamación, ¿sí? O una respuesta inflamatoria que va a generar liberación de citoquinas, y esto va a generar justamente eh, edema, que puede ser un edema vasogénico o un edema citotóxico, y junto con esto lo que pueden generar, dependiendo de la evolución y la gravedad y el tiempo, digamos, también de instalación del tratamiento, una hipertensión endocraniana, ¿sí? Y bueno, justamente estos son después, perdón, los lugares a donde también se va a tratar. Se va a tratar con antibióticos el microorganismo en sí, y se va a tratar con el corticoide, que después lo vamos a ver, digamos, la posibilidad o tratar de disminuir esa inflamación que se genera. Cuando hablamos de meningitis, a veces se confunde con el concepto de meningoencefalitis o de encefalitis. No son tan fáciles de diferenciar desde la clínica, sí tienen etiologías un poco diferentes, a veces, sobre todo la encefalitis,
Pero cuando uno piensa en un paciente que se presenta con fiebre, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, sonofobia o vómitos, uno lo primero que debería pensar es en meningitis aguda. Y a veces, si bien no es patognomónico de la encefalitis, pero cuando uno piensa en alteración o en inflamación del parénquima cerebral, empieza a ver más que nada síntomas neurológicos, como que, como alteración en la conducta, obviamente una alteración de la conducta que no estaba previamente en el paciente, puede haber asociado a esta cefalea y a esta fiebre déficit focal neurológico, puede haber convulsiones o puede haber una alteración del estado de la conciencia. Entonces, en estos casos donde se agrega algún componente más neurológico, sobre todo estos dos, el déficit focal y la alteración de la conducta, uno no debería descartar la presencia o la etiología, digamos, de la encefalitis, de la meningoencefalitis o de los abscesos, que son entidades distintas. La meningitis es la inflamación del parénquima cerebral, principalmente causado por el herpes simplex tipo 1. La meningoencefalitis es tanto el compromiso de las meninges, de las leptomeninges, como del parénquima cerebral, que por lo general no es tan común que la meningitis, que las etiologías, que la infección, digamos, o que las bacterias que generen meningitis se implanten en el parénquima cerebral, más bien es al revés. Quizás una inflamación o un absceso termina colonizando las meninges. Eh, pero se da justamente las dos cosas juntas, la inflamación de meninges y la infección, perdón, de meninges y del parénquima cerebral. En la encefalitis solo es la infección del parénquima cerebral y los abscesos son colecciones en el sistema nervioso central. Entonces, si bien no hay una forma tan clara clínicamente de diferenciarlo, cuando yo tengo un poco más de compromiso neurológico, no puedo descartar que el paciente tenga una encefalitis o que sea una meningoencefalitis. Esto más que nada para repasar, cuando uno tiene un paciente con una meningitis, a veces tiende a pedir una resonancia y los lugares que se afectan en la inflamación del parénquima cerebral en encefalitis principalmente son la región frontal y los lóbulos temporales. Y también se los puse acá más que nada para tener en cuenta que a veces cuando uno habla de meningitis, tanto por la clínica, está bueno siempre tener presente o no, o por lo menos indagar la posibilidad de que no tenga eh, un hematoma subaracnoide, ¿sí? En este caso, el paciente, es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Esta sangre puede irritar las meninges, las puede inflamar, puede generar la rigidez de nuca, puede llegar a también generar fiebre. Entonces la clínica a veces se presenta un poquito parecida, con la característica en general de que el paciente tiende a ser un paciente un poco más joven, a diferencia de otro tipo de sangrados a nivel del sistema nervioso central. Y hay un antecedente de que en este caso el interrogatorio por ahí es un poco más lo que diferencia, que en la hemorragia subaracnoidea, en la cefalia tiende a ser súbita, en estallido, de inicio agudo, por lo general con la maniobra tras esfuerzos excesivos o que generen maniobra de Valsalva, como una actividad física, relaciones sexuales o algo que genere ese esfuerzo físico, inicia en ese momento y es de inicio abrupto, agudo y siempre es de la misma intensidad. O sea, siempre es eh, o sea, de máxima intensidad desde el comienzo, eso quise decir. Entonces, una entidad quizá por la clínica para tener en cuenta ante estos tipos de pacientes que lleguen con cefaleas agudas, con irritación meningia, con alguna posibilidad de fotofobia, sonofobia, eh, puede ser que se puedan confundir un poco y el interrogatorio es lo que nos va a llevar hacia un diagnóstico del otro. La fiebre, por lo general, en la hemorragia subaracnoidea no es inmediata, pero la puede tener también con el correr del tiempo porque la sangre no es algo habitual en el espacio subaracnoideo y la irritación y la inflamación puede llevar también a registros febriles. Entonces, hablamos de qué es síndrome meningio, hablamos de que es un conjunto de signos y síntomas, hablamos de qué es la meningitis, que ese conjunto de signos y síntomas tenga un diagnóstico a través del líquido cefalorraquídeo, un diagnóstico etiológico.
lo diferenciamos un poquito de meningoencefalitis, que es la inflamación tanto del parénquima cerebral con la inflamación de las leptomeninges, de la encefalitis, que es la inflamación pura del parénquima cerebral, que a veces comparten más que nada síntomas neurológicos. Y ahora la idea es preguntarnos por qué estudiar la meningitis. Y tiene eh, tres cuestiones fundamentales o principales. Obviamente puedo haber más, pero una de ellas es esto, que la meningitis es una emergencia infectológica. Eso para arrancar. ¿Qué significa una emergencia infectológica? Que es una enfermedad o una infección que pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Que es tiempo dependiente y esto significa que cuanto más tardo en el diagnóstico y más tardo en iniciar el tratamiento, el paciente puede tener, o sea, pone mucho más en riesgo la vida del paciente, tiene más riesgo de desarrollar eh, alguna secuela y todo lo contrario, cuanto yo más antes diagnostique al paciente y más antes trate al paciente, mejor pronóstico va a tener, ¿sí? Y la tercera justificación de por qué estudiar meningitis es esta, que es la alta capacidad de contagiosidad que tiene. Entonces, cuando yo diagnostico un paciente o cuando yo sospecho la enfermedad, también tengo que hacer aislamiento y tengo que tratar a los contactos directos, ¿sí? Después vamos a ver. Pero estas son las tres justificativos, puede haber más, obviamente, pero los tres justificativos principales de por qué estudiarla. Porque es una emergencia infectológica, porque es tiempo dependiente y porque tiene alta capacidad de contagio. Cuando ingresa un paciente eh, a la guardia o cuando yo tengo un paciente que ya consulta por fiebre y por cefalea, más allá que yo tenga que hacerle el interrogatorio dirigido, lo primero que yo podría hacer o en lo que podría pensar es tratar de buscarle el lugar que después, si yo llego a hacer el diagnóstico, no tenga que eh, lamentar algunas cosas que no hice por no haberlo sospechado a tiempo. Entonces, como recomendación, si un paciente, si están en la guardia y llega un paciente con cefalea y fiebre o directamente con un síndrome febril, lo principal es por ahí buscar un lugar adecuado para la atención, sobre todo lo más, si bien por ahí tenemos consultorio o está la sala de observación, tratar de que sea lo más alejado del resto de los pacientes para tratar de mantener eh, cierto aislamiento y usar siempre que voy a atender un paciente, sobre todo febril, equipo de protección personal. Sobre todo, en este caso principalmente, que la transmisión y la contagiosidad es a través de la vía respiratoria, sobre todo usar guantes para el examen físico, ir a evaluar al paciente con barbijo y dentro de lo que se pueda también tener protección ocular, ¿sí? Más que nada por la inocunación en caso de que el paciente esté con algún cuadro sospechoso. Todo esto para prevenir más vale. Uno se cuida de más a después tener que lamentar algunos hechos cuando los diagnósticos llegan un poquito más tardíamente. Entonces, esto como recomendación. ¿Qué preguntar al paciente? Por lo general, cuando uno trata patologías o enfermedades que son tiempo dependientes y que son urgencias eh, en la guardia, uno intenta hacer una anamnesis un poco más dirigida. Si bien, ni bien puede, intenta completar todos los datos que le hace falta, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de recabar datos que le sean de relevancia. Dentro de ellos, obviamente, la edad, ya que la edad después nos va a hacer pensar en diferentes etiologías que van a ser más probables y que quizás van a direccionar nuestro tratamiento empírico. En este caso importa mucho también el antecedente de vacunación que presenten esos pacientes para acercar o alejar un poco también no solo el diagnóstico, sino las etiologías probables. Fundamental el estado de inmunidad que tenga ese paciente, ¿sí? No es lo mismo estar ante un paciente que sospeche una meningitis, que sea inmunocomprometido, a un paciente que sospeche una meningitis y que sea un inmunocompetente. Los gérmenes a los que yo voy a tratar de abarcar o de pensar van a ser distintos. Claramente los síntomas, y en esto ahora vamos a repasar cuáles son los síntomas principales, si bien algo ya hablamos. El tiempo de evolución, que es esto que le decía al principio, no es lo mismo la etiología para un cuadro que sea agudo, subagudo crónico. Los factores
ay, perdón, vamos a ver si puedo, eso para acá. Los factores de riesgo, ¿sí? Que tenga ese paciente. En esto entra si el paciente es etilista, si el paciente es diabético, si el paciente ha tenido alguna neurocirugía, si ha tenido algún traumatismo. Siempre tratando ya lo primero que uno va a saber es el motivo de consulta. Ya con el motivo de consulta uno va abriendo el panorama a qué puede esperar que ese paciente tenga. Y cuando uno ya más o menos tiene algunos diagnósticos posibles en la cabeza, uno va tratando de, con la anamnesis que va haciendo, dirigida, acercar o alejar esos diagnósticos que uno piense que pueda tener el paciente. Entonces, los factores de riesgo era lo que decíamos, sobre todo en este caso eso, que sea etilista, que consuma, por ejemplo, algunos inmunomoduladores, que haya tenido algún evento reciente de intervención del sistema nervioso, que sea, por ejemplo, un paciente portador de una derivación ventriculoperitoneal, que no es lo mismo tener instrumentada, tener algún instrumento o alguna neurocirugía reciente, también para pensar en gérmenes y en la posibilidad de que tengan una meningitis. Focos probables, esto que hablábamos hoy, que hay algunas etiologías que tienen que ver con, o una de las formas de llegada de esos gérmenes al sistema nervioso central puede ser por focos contiguos, entonces pensar, por ejemplo, en si el paciente tuvo o tiene una otitis, una sinusitis, mastoiditis, una neumonía, que son por ahí los sitios más probables. Esto también, contactos recientes, obviamente si hay contactos recientes que hayan tenido un diagnóstico similar o parecido. Se ha hecho viajes al exterior, algunas zonas principalmente. Hay zonas, por ejemplo, de África que son endémicas de meningitis por meningococo, pero también de los viajes sobre todo recientes a algunos lugares particulares. Y se me cortó algo. Y también, uy, perdón, pensar dentro de esto en los diagnósticos diferenciales. Pero volvemos a lo mismo, la anamnesis debe ser dirigida. Acá no me detengo tanto cuando estoy en la guardia o estoy ante una patología aguda en tratar de hacer un diagnóstico de antecedentes, por ejemplo, familiares, eh, de antecedentes personales múltiples, de, no sé, de en qué vivienda vive o qué servicios tiene, excepto que generen algún cambio o alguna modificación en lo que yo esté queriendo abordar, o en lo que yo, por ejemplo, esto de antecedentes familiares, por ahí no suma tanto, si tuvo, por ejemplo, un contacto reciente o un familiar reciente con algún cuadro particular. En ese caso sí suma. Obviamente después con más tiempo, con un paciente estable, uno puede ampliar mucho más la anamnesis, pero al principio lo que necesitas saber es, ¿esto es probable, sí o no? Si es probable, ¿qué causas puede tener? Y en esto entra, por ejemplo, si es inmunocomprometido o no, qué edad tiene, si viajó a algún lado, y ahí uno va haciendo posibles etiologías y posibles causas que pueda tener este paciente del cuadro que presenta. Si hablamos síntomas, de signos y síntomas que caracterizan el síndrome meningio, podemos hablar de esta tríada principalmente, que es la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca. ¿Sí? Cuando hablamos de fiebre, tiene que ser obviamente una fiebre constatada. Cuando hablamos de cefalea, es una cefalea principalmente fronto-occipital, que por lo general se asocia a fotofobia y axonofobia, que por lo general también no responde a analgésicos comunes, que puede ir asociada a algunos síntomas que tienen que ver más con hipertensión endocraniana, como es el vómito en chorro, es decir, un vómito que no es precedido por las náuseas. Y cuando hablamos de rigidez de nuca, hablamos también de justamente cuando hay esta inflamación de las leptomeninges se genera una irritación y con eso la limitación de la flexión sobre todo del cuerpo. Entonces, y es una flexión anterior, ¿por qué? Uno intenta siempre la realización de estas dos maniobras, que una es Kerning y otra es Grudzinski. ¿Qué tengo que hacer con el paciente? Discúlpeme, tengo como que ir corriendo para que no me tape las diapositivas. Lo que intenta, por ejemplo, en Grudzinski es esto: el paciente en decúbito dorsal hace una flexión anterior de la cabeza sobre el tórax, es decir, lleva el mentón al pecho, y lo que se ve, si es positiva, es la flexión de ambos miembros inferiores. Y en la de Grudzinski lo que yo hago es, trato de elevar desde el talón, o sea, hago una flexión de la pierna entera sobre la cadera, es decir, elevo desde el talón el miembro y lo que puedo ver es que no puede permanecer con ese miembro en extensión
y dobla la rodilla, la flexiona y también flexiona la contralateral, ¿sí? La maniobra, por ejemplo, de kerning siempre va a ser bilateral, ¿sí? Es raro que se dé solo en un miembro, porque la irritación es completa de las leptos. Y en el caso de esto, lo que le decía, que es la rigidez en flexión, es porque, por ejemplo, en algunos pacientes con cervicoartrosis puede también tener la limitación a la flexión, pero lo que no tiene la meningitis o la rigidez meningia es la limitación a la rotación del cuello, como si habría, por ejemplo, en la cervicoartrosis. Entonces, estos son los síntomas cardinales, no son los únicos, ¿sí? Y acá lo que les puse también, justamente, por ejemplo, por la cervicoartrosis, es que, ay, perdón, ahí está, es que en algunos pacientes la clínica no va a ser ni completa ni tan florida o no tan, no va a tener siempre estos tres componentes, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes ancianos, a veces lo que puede confundir la presencia o no de una rigidez meningia es esto de la cervicoartrosis. Lo que le decía es que no va a tener esta rigidez a la flexión, a la rotación, perdón, del cuello, que sí lo va a tener la cervicoartrosis. En inmunocomprometidos a veces también es un poco más solapado, el inmunocomprometido a veces no hace registros febriles tan marcados. También a veces con esto de que puede deteriorar un poquito el sensorio, puede ser un poco más confuso en aquellos pacientes que ya tengan una alteración a nivel cognitivo, o sea, más difícil por ahí el interrogatorio y el examen físico en pacientes con patologías de salud mental, algunas específicas, eh, pero en este caso el cuadro tiene que ser, o por lo menos en la meningitis aguda, un cambio que haya tenido reciente el paciente, no es algo que traiga por lo general de mucho tiempo de evolución. Ha pasado, por ejemplo, en la guardia, que hay pacientes que confunden, perdón, ha habido situaciones en las que se confunde una excitación psicomotriz de un paciente psiquiátrico, por ejemplo, con un paciente que ha tenido un cuadro de meningitis. Obviamente la fiebre no va a estar en uno y va a estar en otro, eh, pero es algo que se puede dar y que puede prestar a confusión. Vamos a ver si puedo pasar. Ahí está. Ay, perdón. Bueno, acá lo mismo que le decía recién. Por lo general, los síntomas son estos tres: fiebre, rigidez de nuca y cefalea. Eh, es raro o es infrecuente que se presenten todos juntos, sobre todo la rigidez de nuca no es tan frecuente, fíjense la variación que le pone entre 50 y el 85. Yo le diría que es menos frecuente de lo que uno espera encontrar. Obviamente si encuentra todos estos cuatro parámetros juntos, uno es lo primero que piensa en meningitis y la va a ir a descartar, pero no es tan frecuente. De todos modos, por lo general, sí, en el 95% aparecen dos de estos cuatro. Lo más clásico es fiebre y cefalea. Y lo otro interesante es esto: si yo no tengo ninguno de estos cuatro, el valor predictivo negativo es casi un 99%. Es decir, que si yo no tengo ninguno de estos síntomas, casi que podría excluir la meningitis a pesar de no tener una punción, por ejemplo, que sería el diagnóstico por excelencia de descarte. Acá, ay, ahí está. Esto para más seguir haciendo un poquito de comparación. Fíjense que lo que le decía hoy, en la encefalitis, si bien a veces puede ser confusa con la meningitis, lo que predomina es la fiebre, la va a tener, pero lo que más predomina es esto, la alteración del sensorio. Fíjense que también puede tener cefalea, también puede llegar a tener convulsiones ambas, pero predominantemente yo lo que voy a tener es fiebre, cefalea y puedo llegar a tener rigidez de nuca en meningitis, y en este es la fiebre preponderante y más la alteración del sensorio que la cefalea como como motivo de consulta al menos. Así como yo tengo que hacer un interrogatorio dirigido, el examen físico también va a ser un poco dirigido, por lo menos en un primer momento, en el abordaje inicial. Después, a medida que va pasando el tiempo, yo tengo que tratar de completar o de hacer el examen físico lo más extenso posible. Pero acá esto es un poco a moda chiste también, es el método enzimático, es decir, es estarle constantemente arriba al paciente, controlándolo, viendo cómo evoluciona. Pero de manejo inicial de entrada, lo que más me importa es el estado de conciencia del paciente. Obviamente no es lo mismo que el paciente ingrese inconsciente,
que el paciente ingrese consciente y tenga la posibilidad de hacer un interrogatorio dirigido, ¿sí? Esto es lo primero a tener en cuenta. El manejo empieza a cambiar mucho dependiendo cómo ingresa el paciente. Lo siguiente es evaluar el estado hemodinámico. Lo mismo, no es lo mismo que el paciente entre con hipotensión, con taquicardia y no tenga sudoroso, que un paciente que que mantenga ciertos valores estables. ¿Sí? Uno empieza a después empezar como a hacer un grado de prioridades de algunas cosas. Pero en la meningitis particularmente me importa siempre esto, conciencia, signos vitales, principalmente constatar la fiebre, ver si el paciente tiene o no taquicardia. Por lo general la fiebre puede ser la responsable de esa taquicardia. Ver si el paciente requiere alguna suplementación de oxígeno y ver qué valor de presión arterial tiene. Puedo evaluar piel y mucosa, buscando principalmente que no haya petequiado en piel, que ahora lo vamos a ver una fotito más adelante de qué es la meningococcemia, pero sobre todo apuntado a que no tenga alguna lesión en piel, que me hable de un estado de mayor gravedad. Obviamente el examen neurológico, voy a tratar de ver si el paciente tiene esta rigidez de nuca o no, de si tiene alguna focalidad neurológica, de si tiene alguna alteración pupilar, ¿sí? De si tiene alguna asimetría pupilar o anisocoria. Voy a también ir orientado a ver los focos probables que pueda tener, si tiene, esto volvemos a repetir, si tiene una sinusitis, una otitis, una neumonía, ¿sí? Principalmente los focos son sobre todo respiratorios y obviamente no descartar, sobre todo en esta patología, evaluar en lo posible y si tengo para hacerle el fondo de ojo que no tenga edema de papila, que recordemos que el edema de papila es más, eh, habla o es un signo de, ay, perdón que se me pasó, o es un signo de hipertensión endocraniana. Si uno empieza a sospechar de hipertensión endocraniana y para sospechar de esta hipertensión endocraniana el edema de papila tiene que ser bilateral. Bueno, esto es lo que le hablaba recién, perdón, se me está pasando mal la diapositiva. Ok, esto es lo que le hablaba recién con las lesiones en piel, ¿sí? Si yo tengo un paciente que viene con fiebre, rigidez de nuca y cefalea, y lo veo con estas lesiones, es un cuadro extremadamente grave. Si bien la meningitis es un cuadro que es una emergencia infectológica, esto es un cuadro hiperagudo, ¿sí? A veces se puede presentar eh, con la meningitis o a veces no, pero es la presencia del meningococo en sangre, ¿sí? Es una sepsis por meningococo, es un cuadro extremadamente agudo que se presenta con falla multiorgánica, que puede, vuelvo a repetir, puede estar asociado con un eh, cuadro de meningitis o no, pero esto también lo tengo que ir a buscar porque es un cuadro que necesita de cultivos y de tratamiento que no puede esperar. Tiene que ser un tratamiento inmediato porque el pronóstico de este paciente es un poco más ominoso o más grave, ¿sí? O nos da menos tiempo que la meningitis para empezar el tratamiento. Si yo tengo que hablar de exámenes complementarios en un paciente que presenta clínica de meningitis, que voy a hacerle el examen físico y que está con fiebre, que puedo constatar o no la rigidez de nuca, que no le veo estos cuadros de lesiones purpúricas en piel, que mantiene ciertos parámetros hemodinámicos, lo que yo tengo que hacer en los exámenes complementarios, principalmente en este caso, es la PL. Pero si yo le pediría al laboratorio, ¿a qué iría apuntado? Sí o sí, por ejemplo, a pedirle una glucemia. ¿Por qué? Porque cuando yo después analice el líquido cefalorraquídeo, si es que no tiene contraindicación para la punción, uno de los parámetros para saber si hay una infección activa o no es el valor de glucorraquia sobre la glucemia, ¿sí? Entonces, este valor no puede faltar en un paciente que yo sospecho meningitis y que le voy a hacer una punción lumbar. De pedirle, estos no son una condición que sí o sí se las tengan que pedir, pero si le pido al laboratorio puedo agregar una eritrosedimentación, que es un parámetro de inflamación. Lo que me importa acá, obviamente, es que quede elevado, pero va a importar sobre todo en el correr del tratamiento, poder hacer los días siguientes
otro pedido de eritro y ver que esa curva vaya descendiendo. Puedo pedirle también dentro del laboratorio un coagulograma. Dentro de ese coagulograma lo que yo intento buscar es que no haya una contraindicación también para la punción lumbar, ¿sí? Que según las bibliografías puede variar un poco, puede ser una plaquetopenia menor a 30.000 en algunos, otros dicen menor a 50.000, ¿sí? Eso puede variar, depende de la bibliografía de donde lo lean. Eh, Otra cosa que pueden pedir también, perdón, el laboratorio que no lo puse acá, es un hemograma, que se puede ver si hay si hay, perdón, leucocitosis o no, y también el valor de plaqueta, que puede ser esto que les decía recién. Perdón, me confundí. En el hemograma voy a ver las plaquetas y en el coagulograma a veces informan las plaquetas y a veces no. Entonces, el valor de 30.000 y de 50.000 es para plaquetas y el valor de coagulograma alterado, sobre todo se habla del RIN de un RIN mayor a 3 o de un TP menor al 36%. Eh, pero principalmente al laboratorio va a ir dirigido más que nada a la glucemia. El resto puede ser una condición que la pueda pedir o no. Si el paciente se presenta con meningitis, no está mal, no es una condición que sí o sí lo tengo que hacer, pero no está mal también descartar que pedirle serología para HIV o hacerle un test rápido de HIV. ¿Por qué? Porque también esto que le decíamos, el paciente puede no tener un diagnóstico y en el abordaje inicial en un paciente que sea HIV positivo puede cambiar muchísimo el abordaje y el pedido que yo le vaya a hacer una vez que haga la punción, ¿sí? Paciente con clínica de meningitis que sea HIV positivo, quizás lo primero que piense no sea en una meningitis bacteriana, o pueda pensarlo, pero no debería dejar de pensar en una meningitis por criptococo, ¿sí? O micótica. Y también, hablando de serología, no estaría de más a veces pedirle también una BRL. Dentro de también los exámenes complementarios, lo que sí no me puede faltar es un hemocultivo por 2. Esta es una condición que sí o sí tiene que estar, que no hay una contraindicación para hacerla. Entonces, todo paciente que ingrese con sospecha de meningitis, yo le debería hacer tomar hemocultivo por 2. ¿Sí? Recuerden que se toman por lo general de zonas distintas. ¿Sí? El cultivo es venoso y se deben tomar de dos sitios de punción diferentes. Y en el caso, que no es tan frecuente, pero en el caso que yo pueda encontrar un foco probable de esa meningitis, yo debería también tomar cultivo del mismo, ¿sí? Por lo general respiratorio. Y obviamente, excepto que tenga alguna contraindicación absoluta, yo debería realizar una punción lumbar, ¿sí? La tomografía no siempre es una indicación para hacerlo o no, obviamente aparece acá porque hay situaciones en las cuales yo debería tener una tomografía previa a una punción lumbar, pero en el caso que yo no tenga esas condiciones, que ahora la vamos a hablar, yo podría hacer tranquilamente la punción lumbar sin una tomografía previa. Y acá les puse algunos diagnósticos diferenciales. También en el caso que pidan un laboratorio se puede agregar, por ejemplo, un hemoglucotest o una glucemia en sangre. También pueden simular algunos cuadros de hiponatremia, pero sobre todo lo que se ve afectado en estas cuatro causas, que a veces aparecen como diagnóstico diferencial, es más que nada el, la conciencia del paciente. No se presentan tanto con fiebre y con cefalea, pero siempre aparecen como diagnósticos diferenciales y en el caso que yo pido un laboratorio no estaría mal tener, por ejemplo, un sodio en sangre, porque también todo paciente que vea afectada la parte neurológica, también más allá que, no sea que pueda hacer un diagnóstico diferencial, también uno tiene que tener los parámetros de sodio estables. Después, si yo pienso entonces en meningitis, sí o sí tengo que pensar como primer examen complementario la punción lumbar. Va a ser diagnóstica, tengo que saber dónde se va a hacer esa punción lumbar, cuándo tengo contraindicado hacerla, qué hago si esa punción está contraindicada, si es una contraindicación absoluta o si tengo que hacer una tomografía previa a realizar esa punción lumbar y cuándo podría yo o cuándo tendría indicación de repetirla. ¿Sí? Si bien algunos cuadros pueden ser dudosos, siempre es mejor una punción, obviamente siempre que no haya contraindicación, pero siempre ante la duda, en ciertos cuadros, siempre es mejor una punción, una PL de más que una de menos. Es decir, es mejor hacer una punción lumbar y después en el resultado físico-químico descartar esa meningitis o ese diagnóstico que yo estoy pensando, que no hacerla
y tratar tarde una meningitis, ¿sí? A ver si puedo, ahí tengo problema. Bueno, en esto de dónde la debo hacer, para repasar un poquito, ustedes saben que la técnica, que también la deben haber dado o ya la deben estar por dar, el sitio de punción, hay dos formas de hacer una punción lumbar, puede ser con el paciente en decúbito o puede ser con el paciente sentado con inclinación hacia adelante. Esta es una de las mejores técnicas, sobre todo porque al paciente le permite, o sea, le da mayor comodidad para permanecer inmóvil, ¿sí? Por el tiempo en que yo esté haciendo el procedimiento, y también le genera menos efectos adversos al paciente. ¿Sí? De los efectos adversos que están asociados a la punción lumbar, esta posición es la que menos se lo genera. En esta posición el paciente lo que tiene que estar es obviamente acostado en la cama, en un lateral, en cualquiera de ambos. Obviamente lo voy a lateralizar hacia el lugar donde yo más luz tenga, o sea, hacia el mayor lugar de proyección de luz. Va a flexionar las rodillas hacia adelante en posición fetal para lograr la apertura de los espacios intervertebrales. Voy a, con los dedos de la mano, voy a tratar de palpar el reborde o las espinas ilíacas y voy a unir los pulgares hacia la zona medial, tratando de localizar la cuarta vértebra lumbar. ¿Sí? De esa cuarta vértebra lumbar puedo palpar hacia abajo, tratando de palpar la depresión de los espacios intervertebrales, tratando de palpar esta pequeña depresión. Entonces puedo punzar entre L4 y L5 o puedo palpar hacia arriba y punzar entre L3 y L4. ¿Sí? Es cualquiera de las dos opciones, por lo general uno intenta siempre buscar hacia abajo, o sea, por comodidad o después en el sitio que más tengan facilidad o que les quede más cómodo o que se sientan más cómodos con la anatomía. Y la idea es, cuando yo siento esa depresión, punzar en ese lugar, ¿sí? La aguja tiene que estar siempre con el bisel para arriba y tiene que tener una leve inclinación hacia cefálico, ¿sí? Más o menos hacia 45 grados. Cuando yo eh, tengo que punzar o cuando yo intento punzar, siempre si yo choco un reborde óseo, lo que hago es retiro un poquito la aguja, vuelvo sin salir del todo, vuelvo a redireccionar siempre hacia cefálico, ¿sí? No hacia la parte de arriba del paciente, sino hacia cefálico, es decir, hacia la cabeza del paciente. Acá está como un poquito más derecho, la idea es la inclinación, hacerla un poquito hacia la cabeza. Y siempre que logra venir líquido cefalorraquídeo, lo que yo debería tener siempre a mano, que puede ser esto, es una regla que va a medir presión, o sea, la presión con la que salga ese líquido cefalorraquídeo, que para cierto tipo de meningitis eh, es un dato muy importante, sobre todo para la meningitis por criptococo o en pacientes HIV, porque con la presión que salga ese líquido, nos habla no solo de, del tipo de meningitis, sino del pronóstico que tenga ese paciente y también yo puedo saber con esta presión hasta dónde yo debo evacuar ese líquido para generarle alivio sintomático al paciente. Ya sabemos en dónde, en qué sitio hacer la punción lumbar. Acá lo que les puse es en qué condiciones yo tengo una indicación de hacerle una tomografía de encéfalo antes de esa punción lumbar. Yo tengo indicaciones de hacerle tomografía previa a la PL y tengo indicaciones o tengo situaciones que me contraindican directamente la punción lumbar. Si el paciente llega con alteración del estado de la conciencia, es decir, con un glaucoma menor a 13, si el paciente tiene o ingresa y yo le constato un déficit focal neurológico, si el paciente ni hablar llega con crisis convulsiva o las realiza estando en la guardia, si el paciente cuando yo lo evalúo presenta edema de papila, si yo ya sé que el paciente es inmunocomprometido, si el paciente tiene antecedentes de enfermedades del sistema nervioso central, sobre todo oncológicas, o que ya sepa que el paciente haya estado en tratamiento, como les puse acá, de quimioterapia, o es un paciente consumidor de anticoagulantes, yo tengo que pensar en hacer una tomo de encéfalo previo a la punción lumbar. No sé si me la va a descartar o no, eso después lo veré con el resultado de la tomografía. Por eso a veces se pueden llegar a confundir. Estas condiciones
condiciones no son contraindicaciones de punción lumbar. Sí son indicación de tomografía previo a la punción. Y en este caso, fíjense que también aparece esto, el déficit focal, las convulsiones, que hoy hablamos de a veces absceso, pensar en encefalitis, pensar en en inmunocomprometidos, a veces no solo es más frecuente la meningitis por criptococo, sino también en estos pacientes es frecuente tener absceso. Por eso, siempre en ciertas condiciones, sobre todo que afecten la parte neurológica, uno no puede dejar de pensar o solo enfocarse en meningitis. Tiene que pensar también o en meningoencefalitis o en absceso o en encefalitis pura. Entonces, en estos casos yo le tengo que hacer la tomo antes. ¿Qué puedo? Me saco esto. ¿Qué sucede entonces? Si yo me posiciono en paciente que llega con un síndrome meningio porque tiene signos y síntomas que pienso que puede ser una meningitis, como cefalea, fiebre, rigidez de nuca, fotofobia o zonofobia. Le hago el interrogatorio dirigido, le hago el examen físico, pienso en hacerle una punción lumbar, pero le detecto que tiene un déficit focal neurológico, ingresa con convulsiones o evidencia un edema de papila o es un paciente inmunocomprometido. En este caso yo tengo que hacerle tomografía primero. Si esa tomografía primero está disponible y se puede hacer en menos de 60 minutos, yo la hago, ¿sí? Y la evalúo. Si esa tomografía no está disponible o no está disponible dentro de la primera hora, o la puedo hacer, pero el paciente tiene alguna lesión ocupante de espacio que después me contraindique la punción lumbar, yo no puedo hacer la punción, pero lo que voy a hacer es, como dijimos hoy, sí o sí la toma de hemocultivo por 2. Voy a iniciar el tratamiento con antibiótico empírico dirigido a el foco más probable o, dependiendo de la edad y la condición del paciente, hacia la etiología más probable que yo esté pensando. Y voy a más adelante reevaluar si esa condición que yo me contraindicó la PL sigue estando o no. Es decir, voy a reevaluar la posibilidad de hacer una PL diferida. Puede que esa contraindicación sea absoluta y no la pueda hacer, o puede que esa condición resuelva o mejore y yo la pueda hacer más adelante. Entonces, indicación de tomo, sí. Si esa tomo se puede hacer, la evalúo. Si esa tomo da una masa ocupante de espacio, me contraindica la PL, hemocultivo, antibiótico y reevalúo. Si la PL, tengo indicación, perdón, de tomografía, pero esa tomografía no está disponible o se demora más de una hora, tomo igual hemocultivo, realizo el inicio de antibiótico empírico y voy a hacer la tomografía cuando la pueda realizar, ¿sí? Pero no difiero más de una hora el inicio de antibiótico ni la toma de hemocultivo. Sí, lo que puedo diferir, si tengo alguna de estas cosas, es la realización de la PL hasta tener la tomografía. Si el paciente no presenta ninguna de estas condiciones, yo lo que tengo que hacer es tomarle el hemocultivo por 2 y realizarle la punción lumbar. Y después dirigiré, de acuerdo a los resultados de la punción lumbar, mi tratamiento antibiótico. ¿Sí? Ay, ahí está. Bueno, en el caso de hacerle una tomografía, por ejemplo, estos son dos ejemplos particulares, pero puedo llegar a ver esto, ¿sí? Que es una lesión, ¿sí? En la tomografía, que es hipointensa, que es bien definida, que tiene esto que se ve acá, es un edema perilesional, que puedo ver algún signo indirecto de hipertensión endocraniana, como es esto, que es la desviación de la línea media. También fíjense que acá que se borran todo lo que son los surcos, hay borramiento de los surcos corticales. Entonces, en este caso, si yo tenía el foco neurológico, el paciente había ingresado con convulsiones o con deterioro del sensorio, tenía un Glasgow bajo y decidí hacerle una tomografía previo a la punción lumbar y tengo esta imagen, me confirma la contraindicación de la punción, por lo menos en una primera instancia, ¿sí? Y acá tengo que hacer hemocultivo y inicio de antibiótico empírico. Esto es lo mismo, si bien no es una lesión bien definida, también veo que hay una lesión ocupante de espacio, también veo que hay disminución de los surcos subcorticales, puedo ver también este edema perilesional, y entonces son dos imágenes que, si bien yo no le puedo poner un diagnóstico particular, sé que me van a contraindicar la punción lumbar. En el caso que yo no tenga contraindicación,
de esa punción lumbar, lo que yo tengo que hacer es realizarla en el sitio que habíamos visto recién. Si yo extraigo líquido, antes de la extracción de líquido, yo lo que debería hacer es poder medir la presión de apertura, ¿sí? O la presión con la que sale ese líquido de, de la región donde yo lo estoy tomando, ¿sí? Eso da un dato fundamental, ¿sí? Tengo valores de presión de apertura normales y valores de presión de apertura aumentados, ¿sí? Y eso me sirve como pronóstico también. Si no lo puedo hacer, o lo hago, pero después lo que tengo que hacer es tomar ese líquido cefalorraquídeo para principalmente físico-químico, bacteriológico, en algunos casos mandamos muestra anatomía patológica y pueden ser un tercer frasco que acá lo divide a manera esquemática en la posibilidad de hacer esto, filmar RIME, que ahora se los voy a mostrar qué es, y a veces puedo mandar directamente muestra para analizar para tuberculosis, ¿sí? Pero siempre, por lo general, saco 3 tubos. Uno para sí físico-químico, que me va a hacer la aproximación inicial de la causa de la meningitis. Un análisis bacteriológico, que lo voy a mandar a cultivo y antibiograma, que me va a hacer el diagnóstico de certeza de esa meningitis. Y puedo mandar uno tercero, a veces anatomía patológica, puedo mandar ese tercero también a hacer, a filmar, a hacer un, sí, a esto, a un filmar, a RAIN, o puedo mandarlo a examen si yo lo sospecho directamente para tuberculosis, ¿sí? Acá. Esto es el FIMA RAIN. ¿Qué es? Es un sistema, o sea, uno puede mandar una muestra de líquido cefalorraquídeo y es un aparatito o un sistema eh, de PCR múltiple. ¿Qué es lo que me detecta esto? Tengo la posibilidad en una hora de que me detecte, por ejemplo, las bacterias, los virus o las levaduras causantes de meningitis con mayor frecuencia. Es decir, no me busca todas las causas micológicas, me busca principalmente o me va a informar dentro de esa primera hora, por ejemplo, eh, si hay presencia de criptococo. Dentro de las bacterias, fíjense que están las más importantes: Haemophilus influenza, la listeria, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. Y dentro de los virales, que son las causas más frecuentes que ahora vamos a hablar, también me detecta principalmente los virus herpes, ¿sí? Virus de la varicela zoster y el citomegalovirus y los enterovirus, ¿sí? Es decir, yo tengo la posibilidad de mandar una muestra de líquido cefalorraquídeo, que esto está, por ejemplo, en el Hospital Urquiza, se pone en un aparato particular y lo que hace este aparatito es, hace muestras, es un aparato que hace de manera sistemática PCRs múltiples y yo puedo tener en una hora el diagnóstico etiológico de esa meningitis, ¿sí? Sí, no reemplaza el cultivo. ¿Por qué? Porque yo al cultivo también lo que le puedo hacer después es el antibiograma, es decir, de esa bacteria o, eh, o etiología que yo aísle, le puedo hacer a qué antibiótico es sensible, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, yo voy a analizar el físico-químico de ese líquido cefalorraquídeo, sabiendo que lo normal es esto que hablábamos recién, poder medirle la presión de apertura. Algunos dicen menor a 18, otros dicen menor a 20, que sería lo normal. El aspecto de un líquido cefalorraquídeo normal es esto: un aspecto cristal de roca, bien traslúcido cuando uno lo ve. Prácticamente tiene escasa, nula presencia de leucocitos. De esos pocos que hay, obviamente van a ser predominio mononuclear. Tiene hasta 45 miligramos de cilitro de proteína. Tiene esto que yo les decía, la relación entre líquido cefalorraquídeo, perdón, entre glucorraquia y glucemia, debería ser mayor al 60% y el examen directo debería ser negativo. ¿El examen directo qué es? Esto de poder teñir la muestra y ver si hay, y teñirla principalmente con Ciel Nielsen y ver si es gram positivo o no, ¿sí? Pero principalmente lo que uno mide es esto: presión de apertura, si la puede hacer, aspecto macroscópico, cuando uno ya lo ve, y en el físico-químico, leucocitos, predominio leucocitario, proteínas y glucorraquia.
en realidad glucorraquia no, perdón, el porcentaje de la glucorraquia sobre la glucemia. En el caso de, esto es orientativo, ¿sí? En el caso que yo tenga una meningitis bacteriana, por lo general lo más característico es que obviamente el líquido, la presión de apertura puede ser aumentada, pero el que más aumenta la presión de apertura y es casi característico es la meningitis fúngica por criptococo. En este caso marca para las cripto, las meningitis por cripto, que son marcadoras de principalmente HIV, o yo no puedo dejar de pedirle un test rápido en el caso que yo la diagnostique. Marca en este caso pronóstico. Yo voy a hacer seguimiento de ese paciente con la presión de apertura y a veces puedo hacerle directamente punciones lumbares para mejorar esa presión endocraniana que tiene el paciente, ¿sí? Es decir, en este caso caracteriza la meningitis, que haya un líquido, una presión de apertura aumentada, marca el pronóstico y también marca un tratamiento a seguir. No sé si fui clara, capaz los mareé un poco, pero de esta característica, la presión de apertura por lo general, si está aumentada, principalmente es en este caso. Puede aumentar en todas las meningitis, pero de esta es más característica. En cuanto al aspecto, la bacteriana por lo general es de un aspecto turbio, se va a caracterizar por un aumento de los leucocitos, ¿sí? Es la que más aumenta los leucocitos y es la que lo aumenta a predominio sobre todo polimorfonuclear. Tiene un aumento de las proteínas, ¿sí? Que va a ser mayor a lo normal, pero no es tan característico, si bien va a estar, y sí va a tener una disminución clara de la relación entre la glucorraquia y la glucemia, ¿sí? Menor al 40% por lo general. Entonces, de acuérdense siempre que va a ser un líquido turbio, que va a tener predominio leucocitario elevado, que va a tener unos leucocitos bastante elevados y que va a ser siempre a predominio polimorfonuclear y que va a haber un descenso marcado de la glucorraquia. Y de esta relación, por eso nunca hay que olvidarse la glucemia en sangre de un paciente que le voy a hacer una punción lumbar. En cambio, una meningitis que es de causa viral, que es la más frecuente, pero tiene un pronóstico un poco mejor que la bacteriana. El líquido va a ser claro, no voy a tener tanto aumento de los leucocitos, van a ser por lo general a predominio monomorfonuclear. Voy a tener un ascenso de proteínas, pero no tan marcado, y no voy a tener un descenso tan claro de la relación entre la glucemia y la glucorraquia. ¿Sí? Entonces, bacteriana principalmente aumento de los leucocitos, a predominio polimorfo y descenso marcado de la glucorraquia. En las virales, por lo general, el líquido se ve claro, no hay tanto aumento de glóbulos blancos, son predominio monomorfo y el resto varía, aumenta, pero no tanto. La fúngica, la característica principal es esto, el aumento de la presión de apertura, va a ser bastante marcada. Y en la tuberculosis, en la meningitis por tuberculosis, también puede ser un líquido claro, ¿sí? Macroscópicamente, la presión de apertura puede estar normal o levemente aumentada, puede haber también un aumento de los glóbulos blancos a predominio linfocitario, monomorfonuclear, y quizás acá lo un poco más característico es el aumento de las proteínas, ¿sí? También va a bajar la glucorraquia, pero también va a tener de todas estas causas, que son las más probables, un aumento más marcado de las proteínas, ¿sí? Entonces voy a tener un líquido claro con hiperproteinorraquia, con una glucorraquia baja, pero no tan marcada. En la fúngica, sobre todo el aumento de la presión de apertura, y en las virales, todo como Ni, aumentado los blancos, pero no tanto, a predominio monomorfo nuclear, con un aumento de las proteínas, pero no tan marcado, y con un aumento de la glucorraquia, perdón, con una disminución de la glucorraquia, pero no tan marcada, ¿sí? Y ya en la bacteriana, la disminución de la glucorraquia es clara y el aumento de los glóbulos blancos también, con polimorfo, por eso el aspecto también después es turbio, ¿sí? Macroscópicamente. A veces se habla del lactato, el líquido cefalorraquídeo. El punto de corte puede variar, puede no estar tan claro, pero sobre todo nos sirven otro tipo de meningitis por ahí un poco más complejas, que son las meningitis postneuroquirúrgicas, que a veces la clínica del paciente después de una intervención suele ser un poco confusa, entonces lo que más por ahí
como hubo manipulación del sistema nervioso central y hubo intervención, no nos van a servir tanto los glóbulos blancos como marcadores de meningitis, eh, pero sí lo que nos va a servir acá en situaciones donde por ahí sea más dudoso es el lactato, que no se pide de rutina, se pide en estos casos, y acá también la glucorraquia sí, no tiene, sí nos va a marcar la presencia de una meningitis. Son los dos parámetros que por ahí no nos van a hacer dudar de un paciente con una intervención reciente, como sí puede en ese momento, por la intervención y la manipulación, puede haber un estado de inflamación y aumentar un poquito los leucocitos, entonces este no va a ser un parámetro tan fidedigno. Y nos van a quedar esos dos como orientadores de si tiene una meningitis o no. Eh, Podemos armar 3 perfiles, esto para repetir un poquito lo mismo, pero esto, si el perfil o macroscópicamente el paciente tiene un líquido cefalorraquídeo purulento, pienso principalmente en algo bacteriano. Si tengo un perfil linfocitario con disminución de la glucosa y con un aumento marcado de las proteínas, pienso principalmente en tuberculosis. También puedo hablar de listeria. La listeria por ahí tiende a ser un poquito más purulento, eh, pero pienso como en mis primeras causas en esto. Y si tengo un líquido que es linfocitario, es decir, esto de que es un líquido claro, de que tiene aumento de los glóbulos blancos, pero a predominio monomorfo, no bajó tanto la glucorraquia y aumentó la proteinorraquia o es normal, o sea, el aumento fue leve normal, pienso en un cuadro más viral. Obviamente siempre que el paciente tenga clínica de meningitis. Pero estos son orientadores. Volviendo un poquito a esto de compararlo con la encefalitis, eh, por lo general, entre un 5 a 26% el físico-químico en una encefalitis puede ser normal porque afecta parénquima, no siempre líquido cefalorraquídeo. La causa, yo puedo pedir PCR en estos casos en el líquido cefalorraquídeo, si quiero buscar la causa principal, que es el virus del herpes simple, sobre todo tipo 1. Y bueno, y puede haber causas de falsos positivos o de disminución de la sensibilidad. Em, pero sobre todo para volver a hablar un poquito de encefalitis. ¿Cuándo pienso yo en repetir la punción lumbar? Ya para terminar de hablar un poquito de esto, es si el paciente, yo hice una punción, hice un diagnóstico, inicié un tratamiento y no hay mejoría, yo puedo tener la indicación de repetirla. Si en el caso que haya dudas diagnósticas, sí que yo hago un líquido, no me quede claro eh, la causa, yo puedo volver a repetirla nuevamente, o si hay mala respuesta al tratamiento. Es decir, una cosa es que no haya mejoría clínica y otra cosa es que yo tengo un diagnóstico, inicié un tratamiento y no hay buena respuesta de ese paciente o hay un empeoramiento de ese paciente, yo puedo en esos casos repetir la punción lumbar. Si no, si yo la hice en un primera instancia, tuve una aproximación por el físico-químico, hice un cultivo, aislé una bacteria y hago tratamiento dirigido y tiene una buena respuesta el paciente, no es necesario que yo vuelva a repetir esa punción lumbar. Eh, bueno, y esto también es un poquito más de lo que hablábamos, que a las 48 horas, los primeros parámetros, cuando yo hago un tratamiento dirigido, a las 48 horas, los primeros parámetros que mejoran son la glucorraquia y el lactato, no tanto la proteinorraquia y el recuento celular. Si bien, bueno, esos van a ir mejorando a lo largo de los 7 a 10 días siguientes de inicio del tratamiento. Ahí está. Bueno, en cuanto a las etiologías de la meningitis, por, por frecuencia, las más comunes son las de origen viral, se puede llamar esto a líquido claro o asépticas. Las causas más frecuentes son los enterovirus en todos los grupos etarios. Después también pensar en esto, los virus del herpes simple, sobre todo el tipo 2. Volvemos a repetir que en general el 1, el que genera más frecuentemente encefalitis, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, virus de varicela zoster. El HIV como primoinfección puede generar también un cuadro de meningitis, ¿sí? Como principales esos. Después, las causas bacterianas, uno habla también de una etiología purulenta. Las 3 causas principales a pensar es el Neisseria meningitidis, sobre todo
En este caso se presenta por lo general en brotes, ¿sí? Representa más o menos un 25% de las causas. Por lejos el más frecuente, el Streptococcus pneumoniae, que corresponde a un 70%, ¿sí? Y este es el que más se asocia a sitios contiguos, o sinusitis o neumonía. Y el que bajó mucho en la frecuencia, pero sigue estando dentro de los tres principales, es el Haemophilus influenza, ¿sí? Que representa entre un 1 y un 5% de las etiologías. Como otra causa bacteriana, obviamente también pensando en algunas personas con algún factor de riesgo, va a estar también la Listeria monocitógenes, sobre todo ancianos, diabéticos, pacientes que tengan cirrosis o problemas de alcoholismo, ¿sí? Pero esto también se lleva eh, un porcentaje dentro de las causas bacterianas. Hay causas bacterianas no purulentas, que es la que hablábamos también, que tiene un líquido particular, que es la tuberculosis, la sífilis, la listeria a veces también se presenta como un líquido no purulento, pero es más frecuente que esté de este lado. Causas micóticas también hay, como el cripto, aunque por lo general de una crisis más, perdón, de una meningitis, sobre todo en inmunocomprometido y sobre todo por ahí de inicio un poco más subagudo. Y después siempre recordar las causas, perdón, las causas también no infecciosas, esto que decíamos, eh, la hemorragia subaracnoidea, pacientes que consumen algunos fármacos, el síndrome neuroléptico maligno, también pueden ser causas de clínica de meningitis que no son de causa infecciosa. Son más raras o son menos probables, uno por lo general con la clínica piensa en causas inflamatorias pero de origen infeccioso, pero nunca hay que olvidárselas también, que ante un líquido que por ahí uno no pueda aislar algún germen particular, pensar en causas que no sean de origen infeccioso. Acá es lo mismo, pero diferenciado un poquito por edad. Siempre que tengo un paciente adulto, algunos ponen 18 a 50, otros ponen 16 a 50, pienso principalmente en estas tres causas. ¿Y para qué hago esta definición o esta diferenciación? Obviamente para pensar después en el tratamiento empírico, ¿sí? Entonces, entre 16 y 50, pienso principalmente, y en orden también de más prevalente a menos, en Streptococcus pneumoniae, que se lleva en promedio el 70%, Neisseria meningitidis y después por debajo el Haemophilus influenza, ¿sí? Y esto es lo que voy a cubrir después con el tratamiento antibiótico empírico. Siempre, como dijimos también hoy en la anamnesis, pensar en el calendario de vacunación que tenga el paciente, ¿sí? En si lo tiene completo o no y en las edades. Después, en pacientes mayores de 50 años, en otros pueden encontrarlo mayores de 65 años, no solo pienso en las tres causas que ya hablamos, sino por ahí lo que se agrega acá con mayor frecuencia es la cobertura, sobre todo en el tratamiento antibiótico empírico, de Listeria monocitógenes, ¿sí? Cubro estos tres, que son los más frecuentes en adultos, y a partir de los 50 años, sobre todo por la edad y en algunos pacientes con factores de riesgo, amplío la cobertura para este germen. También empiezo a pensar en algunas enterobacterias, en el Staphylococcus aureus también, pero sobre todo recuerden de este para esta edad, ¿sí? Después estas son también otras causas en algunos pacientes particulares, es decir, en algunos pacientes que tienen fractura de base de cráneo o que tienen traumatismo de cráneo, también agrega lo que es el estreptococopiógenes, y en pacientes que tienen intervención del sistema nervioso central, ¿sí? Vuelvo a pensar en las enterobacterias, pero agrega acá uno muy curioso que es la pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Esto se los puse como recordatorio, que en pacientes con meningitis por meningococo es una infección que lleva notificación obligatoria, ¿sí? Eh, bueno, y acá ya también lo nombramos, las meningitis por lejos son las más frecuentes de origen viral, sobre todo busco enterovirus, virus del herpes, virus de la varicela zoster, lo que nombramos hoy, y en encefalitis recordar que la causa más común es el virus del herpes simple, pero tipo 1. Un poquito para hablar de tratamiento, obviamente todo depende voy a orientar el tratamiento inicial o el tratamiento antibiótico empírico dependiendo, primero, el estado hemodinámico del paciente. No es lo mismo que yo tenga un paciente estable que un paciente inestable.
Si el paciente está estable, yo tengo aproximadamente 1 hora, más o menos, para poder tratar de ver si puedo realizarle la punción, de ver qué características físico-químicas tiene ese líquido, y en el caso que yo tenga, como hablábamos hoy, la posibilidad de hacer el Filmerrain, por ahí ya tengo también una orientación etiológica. Si bien no va a descartar el cultivo, o sea, no me va a... No puedo dejar de hacer el cultivo de líquido cefalorraquídeo, pero me va a orientar todas esas causas a qué antibiótico empírico yo le puedo poner a mi paciente. Y si el paciente está estable, vuelvo a repetir, yo tengo más o menos ese plazo de 1 hora para iniciar ese antibiótico y para elegirlo. Junto con el antibiótico, que ahora lo vamos a ver, yo puedo empezar, ¿sí? O tengo la indicación de empezar tratamiento con corticoides en las meningitis bacterianas agudas. ¿Cuándo lo puedo iniciar? 20 a 30 minutos antes de iniciar el antibiótico o en conjunto. Si yo ya decidí iniciar el antibiótico por alguna cuestión, yo no puedo iniciar la corticoterapia posterior a ese inicio del antibiótico, bajo ningún concepto. ¿Y a qué va apuntado ese tratamiento con corticoides? A la imagen inicial que mostramos, que es a tratar de disminuir esa respuesta inflamatoria que genera y ese edema que genera la infección a nivel del sistema nervioso central. Si yo inicio el tratamiento con esos corticoides y confirmo por algún medio que el paciente tiene una infección por meningococo, listeria o la etiología es viral, yo no tengo indicación de seguir ese antibiótico, ese corticoide, perdón, y lo debo suspender. Si yo inicié la corticoterapia antes o con el antibiótico y confirmo que la causa de esa meningitis es por neumococo, yo lo puedo seguir hasta completar 4 días de tratamiento y luego lo puedo suspender. Entonces, los efectos beneficiosos sobre la reducción de la secuela y por la reducción de ese edema, sobre todo se dan cuando la etiología, o están constatados cuando la etiología es por neumococo, ¿sí? En otras situaciones no ha sido, o sea, en esta es una evidencia 1A, en el resto no ha habido grandes evidencias, entonces se decide que si se confirman, se suspenden. ¿Qué corticoides le puedo colocar o le indico de dexametasona a esta dosis? 0,15 miligramos kilogramos cada 6 horas por 4 días, vuelvo a decir, si se confirma la etiología de neumococo. El tratamiento, acá está un poquito capaz más larguito. Entonces, el tratamiento, cuando lo nombramos así acá está un poquito más claro, cuando lo nombramos así, hablamos de tratamiento empírico. Entonces, si yo vuelvo un poquito para atrás, si yo tengo un tratamiento, perdón, una sospecha de meningitis, hice una punción, parece una meningitis aguda de origen bacteriano, aunque yo no pueda decir si es un meningo, un neumococo o Haemophilus influenza, yo inicio, si el paciente es menor de 50 años, no es inmunocomprometido, tratamiento empírico con principalmente, por ejemplo, ceftriaxona, 2 gramos endovenosos cada 12 horas. Para eso me sirve hacerle el físico-químico, poder hacer la tinción de ese líquido y poder, en el caso que lo tenga, tener eh, el Filmarrain. ¿Para qué? Para poder orientar la terapia antibiótica empírica, ¿sí? Obviamente, una vez que yo ya tenga el resultado del bacteriológico, voy a ajustar después esa terapia a la bacteria que yo pueda aislar y al antibiograma que tenga. Pero mientras tanto, yo tengo que decidir qué tratamiento le voy a poner. En menor de 50 años, lo más frecuente es usar esto. Ceftriaxona, cubriendo qué? Meningo, neumo o hemófilus. Bien, si yo tengo un paciente mayor a 50 años o que tiene algún factor de riesgo para sospechar, o sea, o es menor a 50, pero tiene algún factor de riesgo para pensar en listeria, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que tengan neoplasia, pacientes con inmunocompromiso o que tengan alcoholismo, yo le voy a sumar en el tratamiento empírico a la ceftriaxona, para cubrir estos gérmenes, le voy a sumar la ampicilina. ¿Cuánto? Pueden variar según la bibliografía, pero lo más frecuente es esto, 2 gramos cada 4 horas, también
endovenoso, ¿sí? Entonces, menor de 50 años, pienso en meningo, neumo y hemófilus. Ceftriaxona 2 gramos cada 2 endovenoso. Mayor a 50 años o menor, pero con algún factor de riesgo para la histeria, yo agrego a esa ceftriaxona en el tratamiento empírico la ampicilina 2 gramos cada 4. En otros pacientes, no importa la edad, obviamente adultos, pero que tengan trauma penetrante o fractura de base de cráneo, pienso en tratarlos empíricamente con vancomicina, puede ser 1 gramo cada 8 endovenoso. ¿Sí? Obviamente después, ajustaremos el tratamiento a el, el diagnóstico etiológico que nos vengan en los cultivos. Después, pacientes con procedimientos neuroquirúrgicos o, por ejemplo, tras la colocación de un implante o una derivación de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ventrículo peritoneal, yo debería usar vancomicina y meropenem. Es una de las opciones, ¿sí? Merobanco, para cubrir causas intrahospitalarias, gérmenes intrahospitalarios o a veces ajustarlo a la etiología que tenga en el hospital donde trabaje. Y después, en el caso de yo sospechar por el líquido cefalorraquídeo, que hablamos, por ejemplo, de un paciente con un líquido cefalorraquídeo claro, es decir, con linfocitosis, con un aumento con una disminución de la glucorraquia y con un aumento no tan marcado de las proteínas, si yo pienso que puede ser viral o tiene clínica para meningoencefalitis, yo debería o puedo cubrirlo con aciclovir 10 miligramos kilogramo cada 8 horas. ¿Sí? Obviamente también endovenoso. Y acá es lo mismo, pero también en un cuadrito un poquito más sencillo. Pacientes adultos, a veces ponen 15, a veces ponen 18, a 50 años, principalmente ceftriaxona, ¿cuánto? 2 gramos cada 12 horas. En adultos mayores a 50 años o con factores de riesgo para la histeria, agrego la ampicilina, ¿sí? Entonces hago la ceftriaxona 2 gramos cada 12 más la ampi, que son 12 gramos día, que pueden ser 3 gramos cada 6, o la que le dije recién también, que es la más común, 2 gramos cada 4 horas, ¿sí? En el caso que yo después tenga el diagnóstico bacteriológico y tenga la causa confirmada, por ejemplo, por Streptoneumoniae, yo voy a continuar, por ejemplo, para que no se confundan, el tratamiento con ceftriaxona, pero lo voy a hacer por 10 a 15 días, ¿sí? Siempre endovenoso. En el caso de las meningitis no voy a pasar, por más que haya mejoría clínica, el tratamiento bioral. En el caso de confirmarse una meningitis por Neisseria, puedo seguir también con ceftriaxona, pero voy a completar 7 días totales de tratamiento. En el caso de que confirme la infección por diagnóstico por Haemophilus influenza, también puedo seguir con ceftriaxona de 7 a 10 días. Si confirmo la infección por Listeria monocytogenes, puedo suspender la ceftriaxona y continuar con la ampicilina, ¿sí? Para que no se confundan, puede haber otras opciones, pero puedo continuar con la ampicilina por 21 días, un tratamiento un poco más largo, y el resto por ahí es eh, es menos frecuente, pero también tienen la posibilidad de continuar, por ejemplo, en Staphylogalactiae, continuar con la ampicilina también por 14 a 21 días. En caso de enterobacterias pueden continuar con la ceftriaxona 14 a 21. En pseudomonas, por lo general, continuamos con el meropenem de 14 a 21. Y así van a direccionar o ajustar el tratamiento que tengan al germen aislado y a la sensibilidad que tengan. ¿Sí? Para ir terminando, las complicaciones principales, toda meningitis obviamente va a depender del tiempo al diagnóstico que tenga y del tiempo al inicio al antibiótico que tenga. No todas van a generar, no todos los pacientes van a quedar con complicaciones, pero pueden ser frecuentes y las más comunes son estas: trastornos a nivel auditivo, hidrocefalia obstructiva, pacientes con convulsiones, algún grado de retraso mental, obviamente también depende la edad en la cual ocurra, y déficits sensitivo-motores, principalmente. Después, a veces puede haber también, en algunos casos particulares, pequeñas, por la misma vasculitis que puede generar y el edema, puede haber pequeñas isquemias cerebrales, ¿sí? Obviamente la hipertensión endocraniana también es uno
de las posibles complicaciones. Y en este caso, lo que no les dije es, obviamente, si el paciente ingresa con convulsiones, lo primero que se trata es el síndrome convulsivo, si es que no se da espontáneamente, y es la única indicación de continuar con antiepilépticos, ¿sí? Si no, no se da anticomiciales preventivos para evitar una posible convulsión en Mm. meningitis. O sea, no se da de manera rutinaria. Sí, si el paciente se presenta con convulsiones, se puede iniciar, se va a iniciar, digamos, con tratamiento anticomicial, pero si no, no es de rutina, ¿sí? Y eso es todo.